Bueno, muy bien. Ops, espérate que aquí está parpadeando este señor. Ok. Listo. Entonces, entiendo que para el día de hoy vamos a trabajar con el tema del plan de cuentas. Nosotros entonces ya nos repasamos por estas opciones que tienen que ver con clientes, proveedores, productos y ahora vamos directamente al tema del plan de cuentas en Business Central. Cuando entremos allí van a ver algo muy particular que maneja Business Central. De hecho, fíjense que cuando entramos nosotros al tema de la estructura del plan contable, esto parece más ya un reporte, un tipo balance de comprobación, porque efectivamente si ustedes lo aprecian, no solo tenemos el tema de la definición de un código, una cuenta, una descripción, sino por supuesto los saldos asociados a esas cuentas, y en el caso, por ejemplo, aquí un total a nivel de los, digamos, de los grupos de cuentas o subgrupos o categorías de cuentas. Entonces, esto evidentemente es un valor agregado enorme porque con lo que tenemos nosotros actualmente, evidentemente tendríamos una ventana donde simplemente tendríamos directamente esta información, que es la ficha donde nosotros estamos creando una a una nuestras cuentas. Sin embargo, en el tema de Business Central hay un valor agregado enorme porque una vez creamos esas cuentas, nos permite definir toda esta estructura. De hecho, si lo recordamos, en GP, las únicas cuentas que nosotros estamos creando directamente allí son estas cuentas que son las que llamamos cuentas auxiliares, ¿no? Creo que ese es el nombre que le damos. Entonces, básicamente ahí en GP estamos creando únicamente estas cuentas, pero aquí ya vuelve otra vez a un tema tradicional como nosotros lo veíamos en los reportes de FDX o los reportes de Management Report, donde efectivamente en Business Central sí podemos crear esta estructura y al crear esta estructura de grupos, clases, cuentas, subcuentas y demás, no solo nos permite manejar esta estructura, sino al mismo tiempo en el mismo ventana de detalles de cuentas nos da esta información como si fuese ya un balance. Por supuesto, lo que significa es que nosotros en Business Central debemos de crear entonces tanto las cuentas auxiliares como las cuentas mayores. Voy a entrar a una en particular, esta que dice caja cartera, y fíjense que a nivel de información, pues evidentemente vamos a encontrar muchos datos en común. Esto lo que va a hacer es que cuando creemos, pasemos la información de nuestro plan de cuentas actual de GP a Business Central, pues evidentemente sea mucho más natural este cambio, ¿no? Entonces, lo primero, tenemos un código, que ahí no vamos a inventar nada, este va a ser de acuerdo al PUC y de acuerdo a como nosotros tenemos actualmente el plan de cuentas, una descripción, y después viene lo natural que siempre me va a pedir cuando nosotros cargamos una nueva cuenta, que si esa cuenta es tipo balance o de resultado. Recuerden que eso en la práctica no genera ninguna diferencia. Si a una cuenta, como es el ejemplo que tiene en pantalla de balance, definimos que es resultado, pues realmente a nivel de la trazabilidad de esa cuenta no va a pasar nada, pero donde sí vamos a tener dolor de cabeza serios es cuando vayamos a hacer un proceso de cierre del ejercicio, donde evidentemente va a validar que todas las cuentas que hayamos creado que tienen asociado la condición balance son cuentas que van a pasar de un periodo fiscal a otro el saldo de esa cuenta, mientras que las de resultado evidentemente las van a cancelar. ¿Sí? Después, esta cuenta a qué categoría pertenece. Y esa categoría ya está definida directamente por Business Central, donde efectivamente o es un activo, pasivo, patrimonio, un costo, un ingreso o un gasto, ¿no? Entonces simplemente eso es una clasificación. Esta clasificación nos va a servir y va a ser muy importante después para generar las consultas y los reportes en Business Central. Y dentro de esa categoría de activos, nosotros tenemos unas subcategorías. Aquí a nivel de las subcategorías, sí en Business Central nosotros sí podemos ya jugar de la forma como nosotros queremos estructurar las subcategorías. Por eso es que lo ves así. Entonces tenemos activos, dentro de activos tenemos efectivo y equivalente al efectivo, y aquí empezamos ya a ver esas subcategorías que podemos asociar, si es caja, banco, acciones, y así agrupadas de tal forma que esto nos permita después tener información de reportes y consultas asociados al código contable, asociados a las categorías y asociados a las subcategorías. ¿Listo? Freddy, Por pregunta, señor. ¿esto es porque vienen definidas por default todas esas categorías o estas las que estamos trayendo de nuestro plan de cuenta existente? No, estas son las que nosotros acondicionamos directamente a las necesidades de sanitarios. Entonces aquí nosotros simplemente las definimos bajo la agrupación que queremos. Entiendo que aquí utilizamos mucho la filosofía de cómo la SNIF la requiere para agrupar las cuentas. Ok.
De ahí Sí. podríamos seguir Pero sumando aquí default. sí, tú puedes jugar con esto, ¿no? Aquí esto sí tú puedes personalizarlo de forma que tú quieras y de hecho fíjate que tú aquí tú le das el rango, bueno, en la medida que tú creas una nueva cuenta y le asignas la categoría de activos y le asignas la subcategoría, esto se va actualizando solito. ¿Sí? Y esta es la prueba que efectivamente entonces después de esto se deriva el tema de los reportes para que tenga alguno de los reportes esta estructura como tal. ¿Listo? Esa es una ventaja, como Bueno, decía Freddy, porque en GP están las cuentas configuradas a nivel de cuentas auxiliares en el maestro de cuentas. En cambio, aquí en Business Central se crean las cuentas auxiliares se asignan a esta categoría y subcategoría de cuenta, donde las categorías son como, hablando en términos contables, el primer dígito de la cuenta, si es activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, costo, y la subcategoría es los dos dígitos. Entonces, lo que hicimos en el pantallazo anterior que mostraba Freddy fue alinearlo con el agrupamiento de clase, creo que se llama grupo o clase, que es el de dos dígitos, pero bajo el modelo NIF, de tal manera que cuando se quiera generar un reporte, un balance, un estado de resultados bajo el modelo NIF, ya salga aquí en esa presentación. Obviamente ahí dice caja, bueno, efectivo y equivalente es el modelo NIF, y dentro de efectivo y equivalente están las diferentes subdivisiones de estos, que desde el momento de crear la cuenta se asignan y automáticamente ya quedan clasificadas y formuladas en la columna que dice cuentas en la categoría. Esta es, digamos, una ventaja bastante fuerte con relación a GP. sí, digamos que la diferencia salta a la vista solo cuando ya tú entras y efectivamente ves las cuentas contables y ves ya como la diferencia de que efectivamente, yo sé que esto le generaba mucho ruido al principio de los usuarios cuando trabajan con GP, porque pues si creas bien esta estructura en GP, eso era, por así decirlo, de adorno, ¿no? Eso no tendría ningún significado o que agrupara las cuentas auxiliares con respecto a las cuentas mayores, pero aquí sí tiene ese significado que estamos muy, ya, digamos, ya muy familiarizados con este tipo de presentación a nivel ya de catálogo de cuentas y efectivamente en eso Business Central pues está muy en sincronía de cómo nosotros contablemente lo estamos, por lo general lo manejamos. ¿Listo? Después, evidentemente también, mira, esto es una condición que también la tenemos en GP, que nosotros definimos cuál es la naturaleza como tal de la cuenta, si un débito o crédito, o ambos. Quizás la diferencia en Business Central es que dice ambos, que evidentemente pues yo hago operaciones tanto al débito como crédito con esa cuenta. Más sin embargo, no es que significa que esto vaya a tener un tema muy puntual o que si le pongo que es haber y es debe, pues eso vaya a generar un conflicto o algo, no. Simplemente digamos que una otra forma es como una forma de tenerlo de acuerdo a la naturaleza de cada cuenta. Y fíjense que ahora sí viene un tema muy importante, que es el tipo de movimiento. Ese tipo de movimiento es efectivamente el que de una u otra forma va a determinar esta estructura de niveles o de jerárquica en mi plan de cuentas. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, yo estoy tomando como ejemplo una cuenta auxiliar, es la cuenta de detalle, la que recibe los movimientos, pero aquí es donde están las diferentes gamas de cuentas que yo puedo tener en Business Central para que tenga esa forma jerárquica o esa forma de agrupación en grupo, cuenta, grupo, clase, cuentas, cuenta, bueno, en ese tipo. Entonces tenemos auxiliar, siempre las que son auxiliares son las cuentas de detalle, las que van a recibir movimientos, las que se van a ver afectadas desde cualquier proceso de compra, venta de inventario, bueno, en fin. Y ya las otras, mayor, total, inicio total y fin total, es las que nosotros utilizamos. Y permítame ahora pasarme, por ejemplo, a esta de activos. Observen que esta de activos es igual. La creo como una cuenta similar a la anterior. Le digo cuál es el código, la descripción, los demás valores, pero solo que el tipo no lo puedo especificar, por supuesto, que es auxiliar, sino que evidentemente es total. Y cuando defino que es, por ejemplo, total, aquí es donde nosotros estamos haciendo digamos, la fórmula donde le estamos indicando en este caso el activo que todas las cuentas que empiezan por 1 hasta la última del activo, que sería la 199999, pues simplemente en esa, por ser tipo total, tiene este efecto, que es entonces la suma, evidentemente, de todas las cuentas del activo. Y si voy al disponible, lo mismo, ¿sí? Entonces, como ven, ustedes allí pueden ver efectivamente cómo dependiendo del nivel, evidentemente aquí tiene ese tipo de cuenta le defino y evidentemente pues cómo agrupo
las diferentes cuentas dentro de esa cuenta tipo total. ¿Ves? Entonces, eso lo que logra es efectivamente este efecto que realmente desde el punto de vista contable sé que la parte de los contadores y demás, pues esto lo aprecian bastante, el que en Business Central sí pueda tener esta estructura, mientras que esta estructura en GP la obtenía solo a nivel de reportes particulares que teníamos que diseñar, ¿no? Entonces aquí ya está, de entrada, ya tenemos, digamos, esa funcionalidad allí disponible para nosotros. Perdón, aquí entra por supuesto el movimiento del auxiliar de todas las transacciones que ha afectado con esa cuenta. Entonces, como esta es auxiliar, por supuesto no tiene sentido que tenga aquí este valor en la parte sumatoria. Y después ya vienen otros aspectos, por ejemplo, esta opción de saldo controlable en diarios, es que si tú la activas, te permite que cuando hagas una transacción en Business Central, tú previamente puedas consultar, porque se habilita una opción, de cómo va a quedar el saldo de la cuenta antes de procesar o contabilizar la transacción. Eso es lo que te permite esta opción. Entonces, si tú la habilitas, haces una transacción donde utilizas esta cuenta, te va a permitir dentro de la misma ventana que utilizaste esa cuenta, desplegar una opción donde te va a decir, bueno, con esa transacción, una vez la contabilizas, mira el saldo que va a quedar en esa cuenta. Entonces, como digamos, como un preview que te deja ver, y no tengo, porque a veces uno contabiliza y después de que contabilizas que vas, miras, ay, así no era. Esto, el saldo de la cuenta aumentó y lo que quería era disminuir. No sé, de pronto es un ejemplo muy básico, pero eso sucede. El tema de texto adicional es que si tienes casos en que la descripción de la cuenta es muy corta, aquí pues tú ves que el espacio de pronto es muy reducido, más sin embargo en Business Central el nombre de la cuenta permite hasta 100 caracteres. En tal sentido que esos 100 caracteres sean insuficientes, pues habilitamos el tema de texto adicional y dentro de las opciones por acá hay una donde tú puedes venir y configurar esa opción del texto adicional. Aquí. Entonces entrarías acá y aquí en esta parte entonces tú complementarías la descripción de la cuenta si es que esos 100 caracteres iniciales pues son insuficientes como tal, ¿no? Para eso, evidentemente el sistema te pide que lo habilites o no, para que entonces cuando selecciones la cuenta, él no solo te va a traer esta descripción, sino esa descripción adicional. Si esto lo tienes apagado, pues evidentemente pues no va a tener funcionalidad esa descripción adicional. Entrada directa. Entrada directa, esto es una funcionalidad que la tenemos también en GP, que en este caso está permitido el que yo entre directamente al módulo financiero y utilice esta cuenta y registre operaciones directamente en contabilidad. Pero si esta opción la tengo deshabilitada, me bloquea para que esta cuenta no pueda registrar movimientos directamente en el módulo financiero, sino que básicamente esta cuenta se va a mover por operaciones generadas desde los auxiliares, en compras, ventas, inventarios, en los módulos auxiliares. Esto es una funcionalidad parecida a lo que nos proporciona actualmente también GP. Y bloqueado, pues lógico, es lo que llamamos inactivar, ¿no? Si ya no quiero trabajar con una cuenta y la quiero bloquear, pues entonces simplemente aquí lo que hago es que la bloqueo como tal, ¿vale? Entonces, la inactivo. ¿Okay? Omitir descripción predeterminada en los diarios. Esto, bueno, simplemente es para cuando nosotros vayamos a hacer análisis o consultas del movimiento de una cuenta. Aquí puedes predeterminada y la descripción creo que de auxiliar también está acá, está texto adicional. Y esto no tiene nada que ver con nosotros. Y miren, de aquí hacia abajo, por cultura general les voy a explicar así a grosso modo, pero si ustedes ven, básicamente la esencia de lo que necesitamos para construir y subir nuestro plan de cuentas está en la primera parte, donde dice general, donde evidentemente tenemos que definir el código, descripción, qué tipo de cuentas, balance o resumen, a qué categoría pertenece, a qué subcategoría, si es una cuenta auxiliar, si maneja débitos o créditos o ambos, si es auxiliar o una cuenta total, ¿sí? O una cuenta simplemente mayor, total, auxiliar, bueno. La de mayor la utilizarías en los casos que tú quisieras, que por ejemplo aquí en disponible te aparezca como título, más no le vas a incorporar una fórmula para que sume un rango de cuentas. Entonces en ese caso sería mayor, ¿vale? Que es simplemente una cuenta como de título. Pero en el caso en que ya quieras involucrar fórmulas que aquí sumen de un rango a un rango de cuentas o algo, siempre va a ser el tipo de cuenta total. ¿Sí?
Eso, digamos, más o menos sería la diferencia. Pero como lo ven, es esta parte de acá la que tendríamos que, por supuesto, llenar para ello. Esto que dice tipo de registro general, grupo de registro general, impuestos y demás, esto sí es nuevo para nosotros y básicamente significa lo siguiente. En algunos módulos de Business Central, yo puedo hacer transacciones donde no necesariamente utilice un artículo para hacer ese proceso, ya sea, por ejemplo, en una factura de compras o inclusive en un pedido de ventas o factura de ventas. Business Central, para que ustedes lo entiendan mejor, voy a irme aquí rápidamente, por ejemplo, en la parte de una factura de compras. Voy a escoger inclusive una de las que ya tenemos ahí abiertas en proceso. Ustedes se han dado cuenta que todos los ejercicios que hemos hecho han involucrado artículos. Sin embargo, si yo me voy y veo aquí las diferentes opciones que en Business Central me ofrece, significa que cuando yo hago documentos de compras o ventas, puedo insertar comentarios, puedo utilizar cuentas para ingresar la transacción, artículos como lo hemos hecho todos estos días, recursos que tienen que ver con personas, con horas hombre, activos fijos o el tema de importaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando yo escojo el tema de cuentas? Cuando yo tomo cuentas, aquí cuando yo ya listo, ya no me va a listar la maestra de artículos, sino efectivo. Entonces, si aquí me da por decir que yo voy a colocar, no sé, honorarios, horas extras, bueno, pero sería horas extras, se me ocurre. Entonces, observen, entonces, en este caso, si utilizo una cuenta, a veces necesitaré que este concepto de la cuenta, que es un gasto, afecte o calcule algunos impuestos. ¿Sí? Entonces, ese efecto, tú lo logras. Voy a salir de acá, voy a bajar ese desastre que dejé ahí. Sí, Entonces, en el ejemplo que está haciendo Freddy, como es una factura de venta, si fueras a insertar un artículo, ahí están insertando artículos como estaban en el ejemplo anterior. Pero si fuera a facturar una cuenta, por ejemplo, que fueran a facturar fletes, y eso va a una por cuenta ejemplo, 42, una cuenta de ingresos no operacionales. Entonces, para no tener que, no, para que no sea necesario crear un artículo de tipo servicios que se llame fletes, con una lista de precios y una configuración especial del artículo, entonces en el ejemplo Freddy hubiera podido poner la cuenta 42X, para poner un ejemplo, 4295, y la cantidad me imagino que será 1 y el valor que tú vayas a cobrar de fletes. En este caso se registra como si fuera un ítem del documento, en vez de seleccionar un artículo se selecciona una cuenta y va a sumar dentro del subtotal. Adicionalmente, tiene la posibilidad de que calcule los impuestos, en este caso calcular un IVA. ¿Cómo calcula el IVA? Entonces, un artículo calcula el IVA en función de la configuración que tenga el producto, si es grabable o no es grabable, con qué tarifa. Y correcto. cuando quiero que calcule el IVA para una cuenta contable que yo inserté en la factura, entonces el atributo de si es grabable o no grabable, el valor que yo ponga en esa cuenta, lo debo configurar en el maestro de cuentas en ese atributo que está mostrando Freddy, en el grupo de registro de IVA, de negocio. Exacto. ¿Listo? Y ahí es donde determina si va a ser grabable con el 19%, con el 5%. Eso mismo se puede hacer en compras. Para no tener que crear todos los artículos como servicios para poder crear una orden de compra, para poner un ejemplo, yo voy a registrar el gasto del servicio de energía y lo quiero hacer por el módulo de compras, para poner cualquier ejemplo. Entonces puedo insertar ítems, en vez de insertar el ítem, el código del artículo, inserto la cuenta contable de 513530, que es energía, y automáticamente le pongo el valor y le puedo determinar cuál es el monto que es base grabable y cuál es el que no, para que él me permita completar el documento, me calcule los impuestos y no tenga la necesidad de crear para cada cuenta un concepto de Artículo tipo inventarios servicios. como tipo servicios, exactamente. Exacto, muy bien, Germán. Sí, en compras y ventas, el cálculo de los impuestos va a ser una combinación de lo que le hayas definido al proveedor, combinación del artículo, o el lado de ventas, combinación cliente con la definición del artículo. Pero ¿qué pasa si en esos documentos ya lo vimos que no necesariamente yo puedo escoger artículos para facturar o comprar o vender? También puedo incluir cuentas. Entonces, en ese caso, aquí en la parte de la definición de la cuenta, en la ficha de la cuenta, le defino ese parámetro
que tiene el artículo para poder diferenciar qué impuesto aplica en el caso de la combinación. Entonces, proveedor cuenta, cliente cuenta, y tiene la misma lógica de cuando utilizamos cliente o artículo, proveedor artículo. ¿Sí? Básicamente es eso. Pero por ahora, para lo que nosotros vamos a trabajar y que precisamos subir la información a nivel del plan de cuentas, pues evidentemente, como les comento, esto es una parte más, digamos, para que veamos la funcionalidad como tal de la solución, más sin embargo en este momento pues no vamos todavía a meternos un poquito con esa parte. ¿Listo? Y lo otro que tiene aquí a nivel de consolidación es que recuerden que Business Central como tal pues también tiene la funcionalidad del módulo intercompañía, y entonces aquí es donde yo puedo hacer la homologación de mis estados, de mis cuentas contables para pues poder generar los estados financieros. Lo que significa es que si yo tengo cuentas donde, empresas donde no necesariamente es el mismo plan de cuentas, yo aquí puedo hacer violencia para que después cuando genere los estados financieros consolidados, pues sea bajo este criterio que yo definí aquí. ¿Listo? Entonces, esto es una asociación de esta cuenta, pero que puede ser que a nivel de las otras compañías defina otros valores, que al final por esos valores es que voy a obtener el tema de la consolidación de mis estados financieros cuando se tratan de consorcios, grupos o intercompañías. ¿Vale? Y bueno, y aquí pues esta parte de, esto tiene que ver con el tema de revaluación, de qué cuentas sí o no se revalúan, y entonces aquí por supuesto en esta no tenemos esa condición porque no manejamos, no hacemos operaciones de pronto con esta cuenta en moneda extranjera. Entonces como lo ven, al final el resultado de todo esto pues tenemos esta presentación como tal. Y básicamente entonces la información básica que vamos a necesitar para poder subir el plan de cuentas y llenar la plantilla en Excel, como lo dijimos ya, pues evidentemente el código contable. Solo recordemos que si yo exporto esta información actualmente en GP, la única información que yo voy a obtener, les voy a decir cuál. Voy a hacer un truco acá. Le voy a decir que me filtre por este valor. Cuando le dije filtrar por este valor, observen que ahora es un plan de cuentas muy parecido a lo que tenemos actualmente en GP, ¿sí? Donde en GP la obligación que tenemos es básicamente crear únicamente las cuentas que son auxiliares, y si de pronto tuviésemos allá en GP la 1 activos, 2 disponible, o 11 disponible, perdón, eso simplemente, yo lo digo así, de adorno, porque eso realmente ni acumula ni hace nada, sino simplemente es por algo, por presentación. Entonces, esto es lo que tenemos en GP, pero lo que le precisamos nosotros, voy a quitar ahora el filtro, lo que le precisamos nosotros en Business Central para subir es esta estructura, donde tenemos que no solo los auxiliares, sino también las cuentas mayores, tenemos que involucrarlas, y evidentemente observen como aquí tenemos a nivel de rangos de sumas, para que efectivamente obtengamos este efecto donde aquí sí las cuentas suman, las cuentas mayores pues evidentemente tienen un valor importante. Tanto así que esto dice que el total de mis cuentas de ahorro es este valor. De igual forma tú le puedes dar clic aquí y ya sabes que aquí va a estar el auxiliar de todas las cuentas que estén dentro de ese rango. Miremoslo mejor aquí, que aquí sí vamos a ver el efecto. Si le doy clic aquí en los activos, por supuesto el detalle que me va a dar de ese valor son todas las cuentas que yo coloqué dentro de ese rango de la cuenta 1, la de caja, la primera, hasta la última cuenta de mi grupo de activos, ¿no? Ahí va a estar toda la composición de eso. Entonces, necesitaríamos, por supuesto, entonces el código, descripción, el tipo si es balance o resultados, la categoría, que aquí no la tenemos acá, pero evidentemente, si quieres, miremoslo aquí directamente. Código, descripción, qué tipo de cuenta es, si es de balance o resultado, eso los proporciona GP, qué categoría pertenece, qué subcategoría, y por supuesto aquí en la subcategoría sí tendríamos que entrar a ver cómo los tenemos estructurado esto para que sepamos cuál subcategoría tenemos que aplicar. Aquí no nos asustemos porque si tú te das cuenta, oye Fred, pero aquí veo que le falta. Tranquilo, porque ya cuando yo me voy aquí a consultar una cuenta de ingresos, sabemos que son las 4, y ahora voy a haberle colocado 4 asteriscos para que no me traiga las otras. Entonces, cuando yo ya vengo y miro aquí, por ejemplo, mis cuentas de ingreso, por supuesto, a nivel de subcategorías, bueno, aquí me falta en el ejemplo, bueno, aquí en este ejemplo nos falta construir, pero aquí veríamos únicamente, fíjense,
de acuerdo a la categoría al que pertenece, pues él segmenta para que no me muestre de una vez todo el despliegue, sino únicamente solo ingresos, solo costos, solo gastos, solo activos, solo pasivos, y puede haber esa estructura allí, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. No sé si tengan alguna inquietud, duda. Diana, no sé cómo lo ves, si hay algo ahí que tengas o quieras que te ampliemos, o si tienes alguna duda. Me parece muy interesante lo del tema de los consolidados, porque sí, ese trabajo lo tenemos que hacer muy manual. Y pues no, por lo que yo siempre he dicho, me imagino que todas estas dudas, preguntas van a salir cuando comencemos ya a trabajar sobre el sistema. Ok, perfecto. Entonces, el tema de consolidados va a ser algo que sí o sí vamos a tener que configurar. Por supuesto, vamos a, digamos, primero gateamos y después vamos a ir caminando. Sí, Entonces, lo Freddy, primero que... pregunta. Señor. Ahí la mandaba en el chat, pero no importa. ¿Podemos renumerar las cuentas? Al igual que lo Sí, hacíamos con los artículos. sí, señor, efectivamente, así como nosotros lo hacemos con artículos, con el ID del cliente, el ID del proveedor, con las cuentas contables sucede exactamente lo mismo. Si por X o Y circunstancia esta cuenta me quedó mal y entonces resulta que era así, entonces sucede lo mismo, donde él te pide que si estás seguro de que quieres hacer el cambio, le dices que sí y te vas a dar cuenta que básicamente en Business Central voy a poder renombrar también el código de las cuentas. Y Aquí lo otro. el mismo ajustaría un reporte que estuviera cobijando las subcuentas para totalizar en el nuevo, en la nueva cuenta en donde quede, me imagino. Pregunto, no lo sé. No, porque este cambio lo hace únicamente, afecta el tema del simplemente el código de la cuenta, Ok, más cualquier cosa que tenga configurado dentro de la ficha no tiene efecto. Aquí listo. lo único criterio que utilizaría para reorganizar o algo es que le cambiemos la categoría o subcategoría. Eso sí puede efectivamente tener un efecto a nivel de que cambie la agrupación y que ese efecto tenga no solo a nivel de consulta, sino de reporte. Muy bien. Aquí voy a dejarlo como estaba, para que no me regañen. Dejarlo como debe ser. Listo, entonces sí, puedes renombrar cuentas y demás, ¿vale? De hecho, si yo llego y me llevo esta información a Excel, así como lo hemos hecho con los otros casos de clientes, de proveedores, voy a abrir mi archivo. Un segundito que me abrió aquí en la otra. Entonces le digo aquí ahorita, pues claro, recuerden que siempre que llevo la información a Excel va a ser exactamente la misma que tenemos en pantalla. En ese sentido, pues aquí está mi código de cuentas. Quizás de pronto hasta así a veces lo puedas ver un poquito mejor, porque pues aquí en Excel estás un poquito más familiarizado, pero entonces está mi código de la cuenta, la descripción de la cuenta. Por supuesto, aquí está el saldo actual, real, que tiene esas cuentas. Aquí me está diciendo qué tipo de cuenta es, las que son activos, pasivos, patrimonio son balances, por supuesto. Y ya cuando empecemos aquí, y costos y gastos pues son de resultados. Y aquí está la especificación que efectivamente logra ese efecto de un balance de comprobación cuando consulto el tema de mi catálogo de cuentas. Y es que estas son de total y estas son auxiliares. Aquí pues igual en Business en GP, pues cuando exportemos, yo sé que la mayoría o todas están así auxiliares. Bueno, no recuerdo si allí en GP se crearon estas, pero si se crearon, pues evidentemente, como te digo, más como presentación que cualquier otra cosa. Y aquí ya viene un tema de la agrupación, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo estoy agrupando para que entonces el total de caja sea lo que acumule entre la cuenta tal y la cuenta tal? Y déjame ver si tengo un ejemplo acá de algo que les quisiera mostrar de Business Central. Lo importante en Business Central que debemos tener claro que siempre el punto a punto, o sea, fíjate que aquí dice la cuenta 233550 punto 23355099. Ese punto punto siempre es hasta, entonces desde la cuenta X hasta la cuenta tal. Entonces ahí está incluyendo todo ese rango comprendido entre esas dos cuentas, desde hasta. ¿Sí? Eso es lo que significa en Business Central el punto punto. Cuando tengas casos en que la suma de una cuenta sea desde hasta otras cuentas, pero no que están fuera de este rango, entonces para Business Central la forma que tú lo defines es de la siguiente manera. Listo.
sería bajo la siguiente manera. Tú llegas acá y utilizas esta tecla, si la encuentro en este teclado, déjame ver en este otro, no lo voy a encontrar. No, esto no es. Un segundito, sí. Ahora sí. Esta, ¿vale? Y digamos que se me ocurre aquí decirle la 2510. Les pongo este ejemplo, ¿sí? 2510, 10. Ahora sí, déjenme ampliar un poquito esto acá. Para que lo entendamos, porque esto no solo a nivel de plan de cuentas, sino a nivel de fórmulas que utiliza Business Central. Es que esto está como desfasado un poco, ¿no? Como raro. Es que me parece que Excel no terminó de abrir por completo. Como que no. De pronto por lo que Ahora no sí, te ha dado listo. la... Ah, listo. Sí, está como está aquí. Entonces, miren, el punto a punto ya lo tenemos claro, que le estamos diciendo que desde la cuenta 250501 hasta la 25050199 y la cuenta 251010. ¿Sí? Ese creo que se llama PAEN o algo así. Este carácter, que es como una línea vertical, lo que hace es que le estoy diciendo desde este rango hasta este rango, más la cuenta número tal. O pude haber hecho también esta otra cosa, ¿no? Y más esto así, más la 25, 15, 10. Entonces, yo le estoy diciendo es que tome este rango entre esta cuenta y esta cuenta y el rango de entre esta cuenta y esta cuenta. Entonces, esos son caracteres que puedes utilizar en Business Central para poder definir dependiendo de lo que tú quieras, porque puede ser que el total que quieras colocar aquí no necesariamente es un rango desde hasta, sino si necesitas también, aparte de eso, sumar otro rango que está fuera de ese rango inicial, ¿vale? O una cuenta que está por fuera de ese otro rango. Entonces, ese efecto lo tienes así ¿cómo se llama? En Business Central. Ok, listo, volvamos para acá. Ok, no sé, bueno, aquí creo que es muy sencillo, evidentemente el tema de lo que se precisa para poder subir. De hecho, pues claro, de una u otra forma esto está muy apegado a la realidad de ustedes, pero como siempre hemos insistido, ¿no? Si hay oportunidad de que tengamos que depurar el plan de cuentas, pues sería en este momento efectivamente el tiempo ideal para que nosotros simplemente entonces hagamos los ajustes que queramos. De hecho, creo que, si no estoy mal, Germán, nosotros estábamos viendo que de pronto en la parte de ventas, las cuentas de ingresos están muy asociadas a un tema más que todo impositivo y que pudiera ser que a nivel de mi negocio sea más interesante que yo tenga esto agrupado a las cuentas del financiero o de los que identifican los ingresos más por mis líneas de negocio o mis líneas de productos que yo vendo y no enfocado en esta parte digamos, impositiva, que es la parte de impuestos, porque de una u otra forma el sistema, ya sea GP o Business Central, te va a dar esta información de tus ingresos grabables, excluidos, ventas, etcétera, o grabados con 5%, o sea, de una forma natural, porque recuerden que cualquier operación que yo hago en el sistema, yo tengo asignados y creados unos detalles de impuestos que identifican si efectivamente es grabable, exento, o qué tipo de impuesto estamos involucrando allí. Entonces, no necesariamente para tener el resultado que queremos tenemos que llevarlo así. Entonces, si ustedes lo prefieren conservar así, pues no está bien, no hay problema, pero también puede ser una muy buena oportunidad para que ustedes aquí puedan hacer algunos ajustes que consideren y que pues antiguamente era un poquito más traumático hacerlo en vivo ya con data corriendo en GP, pero ahora como vamos a partir de saldos iniciales, tal vez se pueda considerar algunos cambios ahí puntuales, ¿no? Eso es algo que Exacto. evidentemente se necesita evaluar. Sí, eso habría que mirarlo con calma, si vale la pena cambiarlo o no. Pensaría que por lo que estamos en corte de año, de pronto no sea muy conveniente, pero pues de todas formas lo podemos analizar. Em, lo importante acá también, adicionalmente, adicional a lo que dice Freddy, es un lineamiento que se hablaba desde el principio y era tener la homologación de la estructura y el plan de cuentas para todas las compañías. Es decir, que hagan un trabajo, la tarea que queda a partir de acá, pues es una revisión del plan de cuentas. La idea es que revisen ustedes a partir del plan de cuentas que tienen en Dynamics GP, cuáles cuentas realmente vale la pena continuar, porque pues entendemos que el plan de cuentas corresponde a un periodo bastante amplio de años
Ahí seguramente en la parte de disponible en bancos que seguramente ya hoy no existan, es probable. Entonces la idea es que definan la estructura del plan de cuentas, que sea una estructura común para ambas empresas, por lo menos Sanitario y Sabinco y Eje Cafetero, y obviamente van a tener variación entre una y otra en las descripciones de algunas cuentas, como es natural, pero por lo menos que a nivel de estructura y grandes clasificaciones sean iguales. Obviamente entendemos que serán diferentes las cuentas de bancos, por ejemplo, ¿sí? Y algunas otras cuentas en particular, pero sí procurar que sean la misma por efectos de homologarlas y tener uniformidad en ambos. No es que sea un requerimiento estricto que pida Business Central. Business Central no le interesa cómo es el formato de una compañía en la cuenta contable o con relación al de la otra. Le es indistinto, pero para efectos de organización del grupo empresarial sí sería importantísimo que ustedes lo definan, lo estructuren y dejen básicamente un mismo plan de cuentas con las diferencias exclusivas de cada compañía, porque probablemente facilite temas de informes en la parte de consolidación y bueno, muchas otras cosas que ustedes irán ya deduciendo de ventajas. Esa sería básicamente la tarea que quedaría. Fabián les entrega la plantilla del plan de cuentas y de tal manera que ustedes hagan un trabajo conjunto de revisión, sobre todo la depuración de cuáles cuentas realmente vamos a cargar y cuáles ya dejan excluidas para no subirlas a Business Central. En ese orden de ideas, Germán pregunta, entendiendo de que la numeración mayor debe ser igual en todos y varían son los de las subcuentas, sería muy alocado en un inicio subir en conjunto las cuentas de una de la sede y la otra para después eliminar o fusionar. ¿Eso sería un camino más largo? A ver, de nuevo, subirlas, no entendí. Es decir, si por ejemplo lo que estamos viendo en gravables, en vez de tener la 01, 02, 03, 04, la sede de Eje Cafetero tiene 010 o 10, 12, 18 y 25, subirlas todas bajo gravables para después fusionar y eliminar las que no queremos compartir. ¿Eso sería un trabajo muy engorroso o esa también podría ser una alternativa? O sea, subirlas todas y luego desde Business Central depurarlas, ¿es lo que te entiendo? Sí, exactamente. También sería, lo que pasa es que a veces por experiencia subimos eso y al final, y luego no se depura, a veces ocurre, Ok, vale. ¿sí? Okay. Entonces, de pronto sería como por disciplina Sí. validarlas antes y subir las que sean Sí, estrictamente necesarias. y pues habrá un tema de procedimientos que tendremos que definir en el futuro para cuando se crea una cuenta que sea reflejada en las compañías. Okay. Correcto. Listo. No sé si tienen alguna pregunta respecto al plan de cuentas. Basta con que ustedes nos entreguen de pronto la estructura de las cuentas de auxiliares y ya en un trabajo en conjunto, Fabián ya tiene claro cómo organizarlos por cuentas mayores. Entonces, no vale la pena que se desgasten en la parte de cuentas mayores, sino en los auxiliares. No sé, Fabián, ¿tú qué opinas? O ya la parte la tienes un poco estructurada, ¿cierto? Pues se puede, sí, digamos que sí, se ¿O tiene con lo que necesitarías se algo? cargó. Pues no sé si de pronto ellos manejan la estructura ya, pues sería bueno que lo ingresaran de una en la plantilla. Si no se Sí. tiene, pues se trabaja en eso. Sí, sí, porque ya, digamos, ahí ya está, digamos, adelantado el trabajo que hicimos para la piloto. Ajá. Entonces, de pronto, para no gastarlos con tantas cosas, que lo hagan en las cuentas auxiliares. Sí. Seguramente ya con la otra tú lo ensambles y ya quedaría listo. Y ya cualquier cambio ya a nivel de cuentas mayores se haría desde Business Central. Perdón, una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, te Sí, escuchamos. Nosotros ya habíamos enviado un listado de esas cuentas. ¿Con esas cuentas ya aquí están montadas unas o qué se hizo con esas cuentas? ese Sí, envío es de cuándo y Eso, cuando fuimos a consolidar cuentas, justo antes de iniciar incluso el proceso, se enviaron todos los planes de cuentas de las dos sedes con la búsqueda de la integración, de la suma. Eso pasó por, no sé si finalmente Andrés lo consolidó o pasó directamente a Inantec. No sé si estas son ya fusionadas, ya son mayores en conjunto,
no sabría decir. No, ¿Sabes algo, Fabián? no, creo que no se hizo como la validación de las dos compañías. Yo lo que hice fue cargar, o sea, tengo los dos archivos, pero cargué las cuentas de almacén sanitario de Bogotá. Digamos, las cuentas que ven acá es lo de Bogotá. Aunque de todas formas, pues lo que nos decía Germán, sí es bueno como detallar, porque si mirábamos algunas cuentas, digamos, de cajas que manejaban bastantes y no sabemos si se utilizan todas. Habían unas pues con bancos, con nombres de bancos pues que ya no existen en este momento. Entonces sí es como validar ese tema. La sugerencia ahí sería, Fabián, ¿hay manera de, entonces de tomar esto que ya quedó acá y pegar las dos? Y contra esas trabajamos en una reunión, en un focus group ahí entre Bogotá y Eje Cafetero, incluso hasta con auditoría, si fuera el caso, perdón, revisoría fiscal, y dejar ya entre los dos un plan de cuenta definido. Sí, señor. Yo ¿Qué creería que nos- es bueno, digamos, una reunión y donde se tengan los dos planes de cuentas. ok, listo. Y ahí ir haciendo la comparación y en conjunto y de una ir definiendo cómo va a quedar. Listo. Ahí la vuelta, la propuesta sería de pronto, si Sandra y Andrés y Diana nos colocamos una cita con Gabriela, bueno, con quien corresponda los primeros días de la otra semana y definimos ese plan de cuentas de una vez. Bueno, hagámosle. Listo. Diana, de todas maneras, mira, aquí yo coloqué otra columna. Como tú puedes ver aquí dice saldo a la fecha y otra dice saldo, ¿no? Evidentemente, sin filtros, ambas columnas van a tener la misma información. Pero ya cuando se trata de que quieres hacer consultas y esas consultas, por ejemplo, de un periodo muy particular, entonces habilitas aquí en este caso el tema del filtro y entre donde dice filtros totales por, entonces tú le dices que por fecha y por ejemplo en ese caso tú le pones que sea solo junio. Entonces yo tengo aquí fecha gringa, pero pues, es mi equipo, no se asusten. Entonces aquí yo estoy limitando, pero ya, ¿qué pasó? 0, no, filtro por fecha. Déjame, entonces lo selecciono, porque no me lo está tomando. Vamos a darle aquí entonces la fecha de 0501.0531. Bueno, la única es que no sea así. Ahí me está haciendo quedar mal este señor. Eso solo pasa en las presentaciones, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Listo, vamos acá. Pues déjame utilizamos el filtro. Filtro por totales. Y el total filtro fecha. Y vamos a ver otra vez. No sé desde cuánto está subido eso, Freddy. Sí, sí no sé si es abril o mayo. Bueno, vamos a ver aquí. Creo que es mayo, debe tener movimientos Es como de mayo. mayo. Dice el campo filtro fecha, la tabla. Será, déjame ver que yo creo que pudiera ser que realmente sí esté 0105 punto 3105. Ah, ese es el tema. Okay. Perfecto. Entonces, ahora sí, vemos aquí diferentes, bueno, ni tanta. Entonces, pongámosle abril, 0104 punto 2004. Bueno, ahí la diferencia ahora sí es bárbara. Entonces, básicamente lo que tú ves aquí, salta la fecha, corresponde a lo que tiene que ver con el mes de abril. Pues, por supuesto, en abril ya nos damos cuenta que hay muy pocos movimientos. Y en esta columna lo que estás viendo reflejado es el saldo actual de la cuenta, ¿no? Entonces, saldo correspondiente para el mes de abril, de acuerdo a este filtro. Y el saldo, evidentemente, de la fecha de esas cuentas. Básicamente eso. Bueno, no sé si tienen alguna otra inquietud en la parte de financiero o si no, aprovechamos el desorden y podemos avanzar con la parte de activos fijos. Ustedes me dicen.
Yo creo que podemos seguir, yo creo que ha sido bastante claro, yo creo que es bastante intuitiva la cosa. Pues a menos de que haya alguna otra pregunta que ni me ha faltado, si no arranquemos con activos fijos, que también es un tema súper interesante. Yo creo que más de uno lo está esperando. Perfecto. Muy bien, entonces, listo. En la parte de activo fijo lo vamos a encontrar también aquí donde dice finanzas o financiero. Aquí está la funcionalidad como tal de activos fijos. Y en activos fijos, igual que hemos visto con la parte de productos, también podemos involucrar como tal imágenes asociadas a ese activo, ¿no? Esa información evidentemente la podemos ver tipo lista. Observen que ahí hay algunos evidentemente activos que nosotros ya subimos para que tenerlos como referencia, ¿sí? Entonces vamos a ver como tipo lista y veamos uno de esos activos. Primero que todo, pues evidentemente este código que tú ves aquí que dice AF000100, igual que toda la funcionalidad de Business Central, si ustedes quieren que el sistema sea el que les proporcione ese código de forma automática, pues evidentemente se configura. O si no, si quieres que sea manual y tú seas la persona que lo asigne, pues simplemente entonces le decimos a Business Central que sea manual y en el momento de la creación tú le asignas ese código o ese código, sí, ese código de activo fijo. Entonces, como lo tenemos en este ejemplo automático, pues el sistema cada vez que va a crear un nuevo activo fijo va a decir cuál es el código activo que le corresponde y se lo asigna. Después, miren, observen que en esta parte pues iría la descripción como tal del activo. Después, aquí lo que hemos hecho es que, como la mayoría de las veces, el módulo activo fijos nos sirve también para el manejo de los diferidos. Entonces, lo que nosotros hemos querido diferenciar en la parte donde dice código clase, ahí hay un cambio radical con el tema como lo hacemos en GP, es que las clases identifica si son activos, le pusimos financiero, pues puede llamarse de otra forma, ¿no? En el financiero son los que son activos fijos como tal, y todo lo que definamos como intangibles son cuando manejamos los otros activos, cuando hay diferidos, ¿no? Entonces queremos ahí manejar una cuota de donde se va a amortizar tantos meses y sí, entonces por supuesto igual que en GP podemos manejar los dos escenarios, solo que aquí de entrada ya le damos ese carácter de si es un activo tradicional o un amortizable, ¿vale? Y después de eso, como subclase, tenemos lo que en Business, en GP sería como la clase. De hecho, voy a irme aquí a la tabla y lo que hicimos aquí, que es en función de cómo nosotros tenemos estructurado el plan de cuentas, pues creamos las clases. Ojo, esto no significa que tengan que ser necesariamente así, solo que le dimos como un valor de que si la clase la identifico por el mismo código contable como yo tengo agrupado mis activos, pues puede llegar a tener sentido. Sin embargo, ustedes tienen la libertad de poder definir sus propios códigos de agrupación de subclases en activos fijos y sus propias descripciones. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser así. Y lo que estamos pretendiendo aquí, que cada vez que yo seleccione una subclase, que en este caso la llamamos equipo procesamiento de datos, ¿sí? Y le dimos este ID, le estamos diciendo que cada vez que utilice esa subclase está asociado exclusivamente a activos tradicionales, activos, no son intangibles, y dentro de eso, evidentemente, pertenece también a un grupo, porque los grupos, vamos a verlo más adelante, es otra forma como Business Central nos ayuda a nosotros aquí lo tengo, mira, los grupos me los voy a encontrar aquí más abajo, que es otra forma como entonces yo puedo, defino el comportamiento contable de los activos, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan lo que tienen en GP que dice grupo de cuentas? Ah, eso es lo que dice aquí grupo de registro. Entonces, si ustedes observan, cuando yo defino las subclases en Business Central, no solo le doy un valor, sino al mismo tiempo le asigno que es un activo, si es un activo fijo o un intangible o una amortización, y qué grupo de cuentas evidentemente va a estar asociado a esto. Si hacemos esta tabla, no es obligatoria, pero si lo hacemos, ahorramos mucho tiempo porque ya sabemos que cuando le asignemos la subclase, él va a llenar la otra información que está atada a la subclase, ¿no? Entonces, tenemos el código, la descripción, la clase, la subclase y el tema del grupo de cuentas, ¿vale? Eso es lo que está asociado allí en el tema de la subclase. Entonces, una vez le asigno la subclase, ya sé que se me llenan los otros datos, se me llena aquí el grupo de cuentas, lo que hemos buscado porque también varios grupos de cuentas dependiendo de cómo ustedes tienen definido la estructura del plan de cuentas.
Aquí tengo ya información que ya es adicional, que dependiendo del activo la llenamos sí o no. Aquí habla un código de almacén. Un código de almacén es porque si tú quieres, digamos que es como la ubicación, ¿sí? Si tú quieres, tienes actualmente en GP, manejas el concepto de ubicación, bueno, aquí llamémoslo almacén. Entonces puedes crear tu tabla. Observen que estos almacenes, yo los puedo manejar allí para que entonces ahí yo pueda tener como tal las diferentes ubicaciones que voy a tener los activos para que después sea más fácil el proceso de toma de inventarios de mis activos fijos. Aquí después viene el serial. Ese activo maneja un tema serial. Si el activo yo manejo en Business Central, disculpe que me salté aquí, presupuestos para el tema del manejo de activos, un presupuesto para la adquisición de esos activos, pues yo quiero saber si eso lo incluye o no dentro de un presupuesto como tal. Pues eso es algo ya mucho más avanzado que lo podemos ver más adelante. Por ahora, pues evidentemente necesitamos es más bien crear como tal los activos. Entonces, maneja número de serie. Aquí tengo como una descripción adicional que de forma predeterminada la descripción asume que es la misma descripción alias, pero puedo manejar diferentes descripciones. Y como tal, lo mismo que en GP, puedo asignarle un responsable. Recuerden que yo en Business Central sí tengo una tabla exclusiva de empleados. Entonces aquí yo puedo manejar una tabla, bueno, realmente en GP también, sin vueltas en de nómina. Pero aquí también tengo una tabla exclusiva para empleados donde puedo asignarle cuál es el responsable como tal de la administración de ese activo. Y ya viene el tema de que nosotros podemos inactivar o bloquear un activo. La inactivación va a ser algo temporal, el bloqueo pues ya algo más permanente. ¿Y cuál fue la última vez que hice una modificación sobre ese activo? Y después de aquí ya viene, miren, igual que en GP, el libro. Y igual que en GP yo puedo manejar diferentes libros, ¿sí? Entonces aquí le pusimos el nombre del libro como compañía. Aquí ya sabemos que de la subclase heredó el grupo de cuentas. Si queremos cómo se estructura el grupo de cuentas, aquí podemos ver la tabla y observen que aquí yo le doy un ID y aquí empieza a pedirme todas las cuentas que contablemente me exige la administración de un activo. Es decir, que aquí va a estar representado la cuenta de adquisición, la cuenta donde lo de precio, la cuenta donde lo de baja, o sea, todas las cuentas evidentemente asociadas a la operación de activos fijos. En este ejemplo, básicamente las únicas cuentas que hemos definido es la de adquisición y la de depreciación como tal. Creo que aquí no hay más. No hay más. Pues esto evidentemente nos tenemos que, una vez tengamos definido el plan de cuentas, aquí tenemos que ver exactamente qué cuentas como tal es la que vamos a definir allí. Y después, los diferentes métodos de depreciación de mis activos fijos. Entiendo que pues en este caso de nosotros, pues si no estoy mal en el 100%, tendría que ser evidentemente depreciación lineal, ¿no? Aquí hay otros escenarios, pues evidentemente si necesitáramos alguno diferente de depreciación lineal, tendríamos que estudiar cada uno de estos diferentes métodos para ver si alguno de esos se ajusta a las necesidades. Y después viene algo que es muy importante, que es la fecha como tal de adquisición del activo, los años en que yo deprecio el activo, ¿sí? Y al colocarle la fecha de inicio y los años, automáticamente me calcula y me coloca de forma automática, pues, cuándo es la fecha en que finalmente finalizaría esa depreciación del activo. Esta parte, a diferencia de Business de GP, yo sé que en GP sí lo puedo preconfigurar y cuando lo asigno en la clase me trae esa información. En el caso ahí sí de Business Central no lo hace. La única información que está, digamos, que atada o está relacionada es cuando yo creo la subclase y a la subclase la asigno si es un activo normal o un intangible o un diferido y el tema del grupo de cuentas. Pero ya el tema del tiempo en que yo amortizo de precio un activo, eso es algo que sí o sí tengo que colocárselo manual porque evidentemente no tengo una tabla donde yo pueda hacer esa relación y siempre tendré que colocarle evidentemente los años de depreciación de ese activo. Y finalmente, convenio, bueno, aquí en esta parte lo mismo que en GP, pues cuál es el proveedor y es más informativo que cualquier otra cosa. A nivel de mantenimiento, cuál es el proveedor, el que lo adquirí, el del mantenimiento, cuándo es la próxima
fecha de mantenimiento, garantías, o sea, ya información muy específica como tal, ¿vale? Fíjense que aquí todavía yo no tengo valor contable, porque valor contable sería, por supuesto, el costo de adquisición del activo. Esa información la tenemos que registrar después en esta tabla, donde una vez creemos el activo, aquí ya podemos incorporar efectivamente esa información para que ya el sistema como tal tenga la información del costo de adquisición. Y en una segunda línea le estaría ingresando la depreciación acumulada a una fecha de corte, para que entonces con base a eso, a la costo de adquisición del activo, la fecha, la depreciación acumulada, el sistema ya tenga aquí lo que llamamos los saldos iniciales y ya podemos empezar a operar con el módulo de activos fijos. Business Central tiene una particularidad que tenemos que entender, que en el caso de la adquisición de los activos fijos, sí me obliga a que primero cree el activo fijo, ¿sí? Así sea con información básica, y posterior a la creación del activo fijo, si yo ya voy a hacer mi compra, aquí normal como hemos hecho en documentos de compras, cuando vimos la parte de proveedores, voy a escoger, no sé, que este proveedor es el que le estamos comprando el activo, y lo que cambia es que aquí ya no estaría llenando la información de la adquisición o compra de un artículo de los que nosotros vendemos, sino simplemente aquí vuelve y juega, fíjense todas las funcionalidades que tengo. Esta ventana, por eso las ventanas de documentos de compras y ventas tienen mucha funcionalidad, no se limitan únicamente a un tema muy puntual de la venta o compra de artículos, sino aquí yo puedo definir qué artículo estoy comprando, y cuando el tipo de línea es activo, evidentemente, pues aquí ahora estamos hablando de que tengo la lista de todos los activos disponibles y a ver cuál es el que efectivamente estoy comprando. Entonces, ahí hay un poquito de diferencia como lo manejamos actualmente con GP, que allí sí nosotros directamente de acá podemos utilizar hasta un activo comodín o ciertas cosas muy básicas, pero en el caso de Business Central sí me exige que ese activo esté previamente creado para que después yo pueda montar la compra como tal del activo. Esa es una gran diferencia que sí tendríamos con respecto al tema de GP versus Business Central. Entonces, básicamente, a nivel de activos fijos, así como lo estamos viendo acá, inicialmente, pues por supuesto, ustedes me imagino ya deben tener un código, que ese mismo código, imagino va a ser el mismo que va a identificar el activo en Business Central, la descripción, pues, y aquí tendremos que entrar un poquito a ver si esto que estamos proponiendo como configuración del módulo de activos fijos va, o simplemente quisiéramos utilizar un criterio diferente. Ahí si ustedes quieren, lo que podemos hacer es, no sé si es contigo, Diana, entrar un poquito a definir primero estos parámetros de cómo lo vamos a manejar a nivel de clases, subclases, grupos de cuentas o grupos de registro. Y una vez tengamos esos tres valores ya definidos, pues va a ser muy fácil ya empezar a llenar la plantilla en Excel para poder subir y crear estos activos dentro de Business Central. No sé si tú eres la persona que maneja esa parte, Diana. Pues no, digamos que sí, no, pues lo maneja Ok. el contador, pero pues esa plantilla va a tener que ir muy bien depurada, por lo menos acá en Bogotá. Ok, Porque exacto. ahí, Es simplemente entonces definir, como te digo, definamos clases, subclases y el grupo de registro, que ya sabes que las clases simplemente aquí en Business Central identifican que si es un activo tradicional, un activo fijo, o si vas a utilizar el tema de hacer amortizaciones o diferidos, que le llamamos a veces, y entonces simplemente eso lo que hace es separa uno de otro. Esa es la clase. pues la mayoría son financieros. Sí, exactamente. Realmente el 90 y tanto % va a ser financieros, y esto ya va a ser temas ya muy puntuales en que utilicemos la otra, ¿no? Pero la clase en Business Central va a separar ese activo tradicional al manejo que uno a veces desde el módulo de activos fijos utiliza para el tema de los amortizables, ¿no? Y la clase sí se parece ya un poquito a lo que tú tienes actualmente en GP, que la clase sí efectivamente ya, fíjate que está asociado al tema móviles, enseres, equipos de oficina, móviles y, bueno, aquí creo que fue repetido. Pero bueno, efectivamente a eso, y ahí le defines que amarras, que si esa clase está asociada a cuál, a activos financieros, y a qué grupo de cuentas, ¿vale?
Eso es básicamente lo que se define y una vez teniendo eso ya podemos trabajar en tener esa plantilla para poder subir la información. Por supuesto, cada activo necesitaremos su fecha de adquisición, la depreciación lineal me imagino es un campo constante, el libro compañía o como lo queramos llamar también va a ser una constante y lo que no va a ser una constante por supuesto va a ser la fecha de adquisición bueno, y la vida útil o los años de depreciación y de una vez tengamos eso ahí sí vamos a subir los asientos de saldos iniciales que será un asiento para el costo de adquisición y otro asiento para la depreciación acumulada y listo, tendríamos operativo el módulo de activos fijos. Digamos en el eje cafetero que nosotros no manejamos actualmente el módulo de activos fijos, ahí se llenaría la plantilla con datos nuevos o cómo Sí, haríamos, así es. digamos. Claro, realmente sería igual, ¿no? Porque si no manejas activos fijos, me imagino de una u otra forma, así sea en Excel, debes de tener un control de ellos. Entonces aprovechamos esa información que en algún lado deben de tener para que de una vez ya, ahora en adelante, sí lo tengas el 100% de todas tus compañías funcionando el módulo activos fijos y ya el sistema haga esa administración y no lo sigas haciendo manual. ¿Sí? Porque me imagino algunos de esos activos pues tienen historia y entonces simplemente ahí, como lo ves, nos va a pedir por supuesto un código, una descripción o se le asigna la fecha de adquisición, el costo de adquisición y con eso ya podemos alimentarlo entre el sistema, ¿no? Y por supuesto la depreciación acumulada. Ok. Exactamente. Una No pregunta. sé si hay alguna otra inquietud, duda, comentario. Ah, bueno, lo de la foto, ojo, Por o ahí es que sí, oigo, mira, por se ahí puede oigo, colocar la foto, pero eso es opcional. Señor. oigo una pregunta. Alguien está haciendo una pregunta. Sí. Buena tarde. O sea, ¿sí me escuchan? Bajito, pero lo escuchamos. Hágale, Luis Fernando. En el nombre del activo inicialmente que se coloca pues así estándarmente y cuando yo ya le dé toda la información del activo, puedo renombrar el nombre del activo. O sea, yo inicialmente le coloqué X nombre y cuando ya llené toda la información, lo puedo ir a renombrar. Y la otra es, como acá en el eje cafetero, pues no está los nombres o no se lleva esa parte de los activos fijos. El programa, me imagino yo que permite que yo a los activos les coloque código de barras para que más adelante sea valorado en esa forma, en que yo coloque el sistema de código de barras y me dé cuáles son los activos y qué activos tengo en la compañía. Sí, evidentemente, así como en los artículos yo pudiera manejar el tema de código barras y hacer que por un dispositivo lo lea y para inventario, o que hagan un proceso de etiquetear los activos para que después puedan hacer un inventario y sea más fácil, ¿no? Y si ese código de acá es diferente a la etiqueta, pues que en otro campo podamos manejar esa información de la etiqueta para que también la tengamos aquí en el sistema como tal. Con el tema de la descripción, sí, no hay problema. Mira, aquí yo tengo un activo, evidentemente que en cualquier momento puedo cambiarle la descripción y no solo la descripción, sino inclusive también hasta el código como tal del activo lo puedo actualizar o cambiar. Ahí no habría ningún problema. Esos campos los puedo editar en cualquier momento sin inconveniente. A mí la única duda que me salta es que cuando dicen que en la otra compañía no manejan activos fijos, pero me imagino yo que por lo menos en un Excel tienen el control de los activos o ni siquiera, o eso tampoco lo tenemos. Sí, señor, sí Sí, en el Excel tenemos sí como está. eso, pero no que es que ya hay muy pocos porque lo que es de muebles y enseres, la mayoría ya están depreciados. O sea, Ok, son muy perfecto. pocos los que hay ya de activos y pues de equipos también nuevos, ¿no? Y pues los últimos que se ha comprado pues no se ha llevado como activo fijo, sino como gasto. Como un gasto. Entonces Ok, más bien es como pocos ok, excelente. que están Bueno, pues ahí depreciados. hay que tomar entonces dos decisiones porque uno, efectivamente, desde el punto de vista contable tiene mucho valor el que subamos los activos que en este momento están en proceso de depreciación. Pero si como control de activos queremos tenerlo a nivel general, pues va a ser importante que así estén depreciados 100% poderlo subir porque pues también puede servir como un control y un inventario de tus activos y después podamos uno poder generar esa información del sistema, ¿no? Ahí, pues evidentemente las dos opciones son válidas, pero si nos preguntan una recomendación, pues
ideal es que aquí tengamos toda la maestra de activos depreciados en proceso o no, para que efectivamente aquí tengamos el control y cuando queramos hacer eso que tú dices, Luis Fernando, del tema de la etiqueta y leer y hacer un inventario, pues evidentemente, como tenemos el todo aquí, pues va a ser más fácil, ¿no? Sí, Correcto. señor, lo que pasa es que nosotros como después de la fusión, pues también incluimos pues ya los activos que eran de Risaralda y pues para clasificar esos activos que tenía allá, eso fue pues como la tarea difícil No lo que no correcto. se pudo hacer, Sí, entiendo. entonces porque eran de la otra sede y no tenía información, Ah, entiendo. entonces por eso Ahí de se eso complica un tengo poquito. solamente como saldos, Ok, entonces no tengo como de activos de esa otra sede. perfecto, sí, sí, entiendo. En ese caso tendría sentido entonces por lo menos los que están en este momento en proceso de depreciación subirlos y lo otro pues si ya se dificulta porque no podemos tener la información del inventario completo, pues bueno, así ya pues, sería otra cosa, ¿no? Pero sí, no hay ningún problema. Ahí en ese caso pues le haríamos prioridad al tema de los activos que actualmente están en proceso de depreciación para que una vez los tengamos arriba, pues el sistema tú simplemente vengas y mes a mes ejecutes ese proceso y el sistema haga los cálculos por sí solo. Perfecto. No sé si tienen alguna otra inquietud, duda, comentario. Bueno, pareciera que no, creo que en el chat tampoco ¿No? hay. Déjame revisar. A ver. Ya dentro de activos fijos tenemos la camioneta que vas a rifar, Álvaro. ¿Sí la ves? No, hemos evolucionado ya al primer viaje en SpaceX Sí. para la estación internacional. Eso parece sacado de la película Volver al Futuro, parece. Exactamente. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, algo más que quieran ver, si quieren, entonces aprovechemos y lo revisamos. En Pero al menos ha cuanto, rendido bastante, ¿no? ¿me Sí, escuchan? sí, Sí, claro, sí, claro que Se Sandra. me sí. va como para otro lado el sonido. La plantilla del PUG, del Plan Único de Cuentas, ¿cómo se maneja esa plantilla? ¿O es así como lo mostraron ahorita en un Excel así? ¿Cómo se les enviaría? O no sé. Ah, Si quieren, no se me comparten pantalla y yo les muestro la plantilla. sí, déjame Pues terminar de es compartir campos acá. muy básicos, pero ahí la tengo. Creo que puedes compartir ya, Fabián, si no estoy mal. Ok. Listo. Por favor, me confirmo si están viendo. Sí, lo estamos viendo, Listo, Fabián. perfecto. Sí, Entonces, mira, esta es la plantilla para el tema del cargue de plan de cuentas. Entonces tenemos, son 2, 4, 6, 8 campos. Digamos que son como los básicos para cargar el tema del plan de cuentas. El primero, el número de la cuenta, ahí lo dejé como con unos datos que ya habíamos cargado, que son de ustedes, como para tener como un ejemplo. Entonces tenemos el número de la cuenta, el nombre de la cuenta, la descripción, el campo ingresos o saldos se llama en Business Central. Digamos, si tenemos alguna duda de qué llenar en estos campos, nos vamos a la siguiente hoja que se llama datos y entonces ahí nos dice. Entonces, en el campo ingresos saldos debemos ingresar una de estas dos opciones, o balance o resultado. Entonces, seguimos en el tercero, categoría de cuenta. Entonces, igual, digamos que acá tenemos todos los datos que son obligatorios y los campos que debemos ingresar en uno de esos. Entonces, en categoría de cuentas, si la cuenta es del activo o pasivo, recursos propios, que sería el patrimonio, ingresos, gastos o costos. Ya seguiría el tema de la subcategoría. Esta subcategoría sí es libre, porque pues esto depende de la información que yo quiera generar, del reporte que yo quiera generar. Entonces, pues acá en el ejemplo tenemos algunos, pero pues ya cuando vayamos a cargar la información debemos de tener como una estructura del informe que deseamos generar y asimismo le vamos a ingresar entonces la información. En debe de haber, pues está la opción, digamos, bueno, acá en datos está igual, debe haber o ambos,
lo que nos explicaba Frey, yo creo que normalmente, o ponerle a todas las cuentas, ambos, tipo de movimiento. Entonces tenemos varias opciones, como es auxiliar, mayor, total, inicio total y fin total. Pero entonces, auxiliar, las cuentas a las cuales vamos a tener movimiento, que serían las que tenemos en este momento de GP, todas van a ser auxiliar. Y ya para los reportes, digamos, si nosotros queremos totalizar todo lo que sea 1105, entonces va a ser tipo de movimiento, va a ser un total. O sea, todas las cuentas que queramos totalizar van a ser tipo total. Y ya el sumatorio, pues yo creo que ese ya es como cuando tengamos el plan de cuentas, entonces ya como una explicación más. Pero entonces acá por lo menos el activo, entonces la 1, ¿qué quiero que me sume? Entonces de todo lo que empieza desde la 1, lo que nos decía Freddy, si yo quiero que me sume desde hasta, entonces punto, punto, entonces hasta la 19, 99, 99, que es donde termina el activo. Ya para la segunda el disponible, entonces el disponible es toda la 11, entonces que me sume desde la 11, punto, punto, hasta la 11, 99, 99, que sería la última cuenta. Y así con cada una de las cuentas, menos las cuentas que tengan tipo auxiliar. Estas cuentas pues no se van a totalizar porque pues son cuentas de movimiento. Esta sería, digamos, la plantilla que necesitaríamos para el tema del plan de cuentas. Les digo, acá pues están los otros datos que debemos ingresar. No serían más campos. No sé si de pronto tienen alguna duda sobre esta plantilla. ¿Cuáles serían de tipo de movimiento mayor? De acuerdo a lo que habíamos visto, yo creo que todas van a manejar o auxiliar o total, puesto que las cuentas mayor a mí no me permiten como hacer una sumatoria, como traer un valor. Entonces es bueno siempre auxiliar y total, siempre manejar estas dos. Ya que total me permite a mí hacer la sumatoria. Entonces, súmame estas cuentas desde hasta más o esta más otra. Entonces manejar esos dos tipos de movimiento. De todas formas, yo acá ingresé todos los que tenemos, pero pues manejar estos dos, total y auxiliar. ¿Alguna otra pregunta? No sé, creería yo como para no complicarnos, hacer pues como el maestro con las cuentas de Bogotá, que pues es el que tiene más cuentas, Ujú. y pasárselo a Sandra, y Sandra incluir de pronto, yo creo que se manejan las mismas, ya ella, las que ella maneja ya de pronto serían las subcuentas, y crear todas en esa misma plantilla en todas las empresas, pues como para no complicarnos y comenzar Válido, de y válido. comenzar de una vez pues No, con todo. me parece bien. De todas maneras, una mini reunión, bueno, pues de pronto para simplificar las cosas, si les parece, nos reunimos entonces Sandra, Diana y yo. Si les parece, consolidamos las cuentas de Bogotá, que incluyan las de Eje Cafetero, y arrancamos desde ahí y después lo único que habría que cambiar o ajustar sería la numeración de la cuenta, me parece bien. Sí, es buena idea. Sí, señor, está bien. Sí, es bueno así.